Buenas tardes. Damos la bienvenida nuevamente a Laura Eslava de Limas, UNAM, quien nos va a impartir nuevamente hoy el curso de el método probabilísticas y combinatoria. Ok, bueno, pues muchas gracias. Esta ya va a ser la última sesión del curso. Es un curso de 3 horas y pues vamos a continuar. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, pueden ir abriendo sus micrófonos o utilizar el chat para escribirme sus dudas. Vamos a estar aquí. Ayer fuimos desarrollando este último ejemplo en donde se va a usar el método del segundo momento, en donde tenemos sumas conjuntos de números naturales, donde sabemos que todas las sumas son distintas. Todas las sumas de subconjuntos del conjunto A suman diferentes valores. Y la pregunta era, ¿qué tan grande podría ser la cardinalidad de este conjunto? Teníamos un ejemplo de conjuntos de sumas distintas que pueden tener cardinalidad hasta el logaritmo de n. Si n es el valor máximo posible de los números enteros que estemos considerando. Y estamos a la mitad de la demostración de este teorema. Este teorema dice que la cardinalidad de ese conjunto no puede ser mayor que log n más una corrección, un medio logaritmo de logaritmo de n. La demostración, muy parecida a la primera cota que teníamos para estas cardinalidades, es que la cardinalidad del conjunto potencia está acotado por n raíz cuadrada de k y con una constante. Ok, ¿cómo íbamos a ver esto? Bueno, pues la estrategia va a ser considerar todos los subconjuntos de A posibles, como nuestro espacio muestral, con una medida uniforme, todos son igualmente posibles, y pensar en la variable aleatoria que va a contar la suma de todos los elementos de cada subconjunto. ¿Qué es lo que queríamos? ¿No? Nuestro supuesto es que el subconjunto A es de sumas distintas. Entonces, esta variable aleatoria, que es una función, va a mandar a cada subconjunto a un punto diferente de los números naturales. En particular, está acotado por 0 y nk. Esta característica no es usual en las variables aleatorias. No es normal que una variable aleatoria como función sea una función inyectiva, pero como estamos tomando la característica de que este conjunto es de sumas distintas, vamos a tener esta característica y la vamos a explotar. ¿Cómo la vamos a explotar? Bueno, pues vamos a definir un intervalo alrededor de la media de la variable x. ¿Qué tan alrededor, qué tan ancho va a ser este intervalo? Pues ahorita vemos, pero la probabilidad de caer en este intervalo por la propiedad de esta variable aleatoria que es una función inyectiva, pues no puede ser mayor a 2 veces a el número de enteros en el intervalo sobre 2 a la k. El 2 a la k es porque tenemos la medida uniforme. Hasta ahí habíamos llegado ayer, ¿no? Y decíamos, bueno, si yo logro tener una cota inferior de esta probabilidad, entonces puedo despejar 2 a la k y tener una cota superior de 2 a la k, que era como habíamos obtenido las cotas de ayer. Entonces, lo que queremos demostrar hoy es que escoger el intervalo, la anchura del intervalo va a ser n raíz cuadrada de k. Ahorita vamos a ver por qué. Y
con esta anchura del intervalo alrededor de la media de X, vamos a poder demostrar que la probabilidad de que X esté en ese intervalo es por lo menos 3/4. Y a partir de esta cuota inferior, obtenemos la conclusión que habíamos propuesto para este teorema. Entonces vamos a ver cómo garantizar que esta probabilidad es suficientemente grande. Bien, hasta aquí este es el resumen de lo que habíamos visto ayer. Sí, gracias. Pues allá vamos. Fíjense que empecé con un subconjunto de A aleatorio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues primero que necesito, ahora ya voy a nombrar a los elementos de A como A1, A2, tengo K elementos. Ya están ahí enlistados. Y tomar un subconjunto uniformemente aleatorio, pues simplemente se podría decir, pues cada uno, no importando la descripción de este subconjunto, va a tener probabilidad 2 a la menos K. O sea, 1 entre todos los conjuntos posibles para todos los subconjuntos posibles de A. Y fíjense que en su clase de conjuntos, cuando aprendieron que el conjunto potencia tenía esta forma, bueno, compositivo, ¿cómo lo explicaban? La manera en la que explicaban que tenían 2 a la K conjuntos, ¿cómo era? Pues veíamos si cada elemento estaba o no en el conjunto. Exacto. Podemos elegir, y entonces para cada elemento del conjunto, podemos elegir si vamos a incluirlo en B. Ah, pues es exactamente, ¿no? Acá, sin saberlo, ya estaban entendiendo como una especie de proceso algorítmico que lo vamos a explotar aquí. ¿Cómo vamos a decidir si lo vamos a incluir? Bueno, como yo no quiero tener preferencia sobre agregarlo o no, pues voy a agregar cada uno de los AIs con probabilidad 1/2. Ajá. Entonces, bueno, acá nosotros podemos, y esto es así como un poco sutil, ¿no? Nosotros podemos tener un espacio muestral, conocer su cardinalidad y decir, tomamos un elemento del espacio muestral uniformemente al azar. O sea, esta probabilidad no depende de B y de esa manera va a ser uniforme. Pero podemos dar un procedimiento secuencial. Entonces, si yo quiero construir este conjunto B, lo que voy a hacer, y voy a la manera de contar los elementos del conjunto potencia, lo que yo voy a hacer es ir pasando lista a todos los conjuntos, a todos los elementos del conjunto A y preguntar, ¿tú vas a estar dentro de B? ¿Sí o no? Siguiente, ¿va a estar dentro de B? ¿Sí o no? Estas elecciones se van a realizar de manera independiente y uniforme, con probabilidad 1/2 presente en el conjunto B o no presente en el conjunto B. Esto significa que yo puedo definir variables indicadoras. Ya aparecieron nuestras variables indicadoras, las que me encantan. Bueno, aquí ponderadas, o sea, multiplicadas por el valor. Ahorita vamos a ver por qué. Yo voy a tener mis variables indicadoras que me van a decir, oye, el elemento ahí, ¿sí lo metiste al conjunto B o no lo metiste al conjunto B? ¿Cuál es la esperanza de la indicadora solita? Tiene esperanza 1/2, porque las elecciones han sido uniformemente aleatorias. Por la linearidad de la esperanza, la variable XY, pues hay que multiplicarla por AE. Y esto lo vimos al principio de la clase pasada,
la varianza de una indicadora está dada por la probabilidad de que ocurra el evento, la probabilidad de que ocurra el evento por 1 menos esa probabilidad. Y como esta variable xy, le falta su índice xy, la varianza de xy, pues hay que sacar las constantes al cuadrado. Tenemos AI cuadrado por 1/4. Y bueno, si acá esta variable aleatoria me está contando el elemento AI cada vez que ese elemento sí estaba dentro de mi conjunto, pues entonces estoy obteniendo una descomposición de X, ¿no? Al principio ya decía, X va a ser la suma de todos los elementos de B. Y acá yo hago una expresión más general. Voy a ir pasando lista a todos los elementos de A y voy a contestar con el valor AI, si AI está en B, y voy a decir 0 si no está. Entonces, así ya no tengo que saber exactamente de qué conjunto B estoy hablando. Lo voy a dejar a la aleatoriedad de las X. El conjunto B era aleatorio, pero esto es una manera más general de expresarlo. ¿Todo bien? Pues ahora podemos, gracias. Ahora podemos hacer todos los cálculos. Vamos a ver. La varianza de X. Esto, no sé por qué lo puse. A ver, sí. Fíjense. Esto, bueno, lo voy a escribir acá. Por la construcción algorítmica que les había estado contando, la construcción algorítmica, esto es importante. La construcción algorítmica de B va a hacer que las variables aleatorias X y sean independientes. Que las variables X y sean independientes por pares. ¿Esto me lo creen? Sí. ¿Qué tan sacada de la manga parece? Pues es lo que yo había dicho, ¿no? A cada elemento ahí le voy a dar la elección, y pues esta variable XY solo depende de lo que el elemento ahí haya decidido sobre estar en el conjunto B o no. De modo que estas variables son independientes. Pero eso era lo que necesitaba aquí en la varianza. Para yo poder hacer un cálculo sencillo de la varianza, me conviene que los sumandos de X sean independientes. Entonces aquí cuidado, ¿no? Cuando yo aplique el método de método de los momentos, no siempre la varianza va a ser tan fácil de calcular. Aquí nos fue bien. De hecho, las variables aleatorias que estábamos, las XY que estábamos, bueno, XB que estábamos usando ayer, no son independientes. Aquí sí son independientes y entonces la varianza se calcula fácilmente como una suma. Fíjense que esta varianza de aquí es 1/4 por la suma de los elementos al cuadrado, y yo no quiero asumir ningún control sobre los elementos de A. Entonces mi mejor cota para AI cuadrada va a ser N cuadrada. ¿Cuántos sumandos tengo? Tengo K sumandos y había 1/4 por ahí. Pues ahí estaba ese cuarto, ¿no? De la varianza de una decisión uniforme. Y ahora sí, vamos a calcular no la probabilidad de que X esté en Y, sino la probabilidad de que no esté en Y. Y la probabilidad de que no esté en Y, pues si ustedes se acuerdan cómo estaba definido el intervalo, significa que X va a estar demasiado lejos de su medio. El intervalo, precisamente, muy conveniente, el intervalo estaba centrado en la media, y yo me voy a preguntar,
qué tan probable es que estemos lejos de la media. Y entonces aquí estamos utilizando la desigualdad de Chebyshev que les había comentado ayer. Esta es la desigualdad de Chebyshev. Y entonces, bueno, ayer teníamos un A por la esperanza de X. Bueno, ahorita simplemente puse A y bueno, todo eso al cuadrado, ¿no? Y justamente la cota que encontramos de la varianza, bueno, es que esta A ya habíamos pensado que fuera n raíz cuadrada de k. Cuando yo sustituyo la cota superior que tengo de la varianza, pues el único término que me va a sobrevivir es 1/4. Y entonces aquí se ve la ingeniería inversa de quien pensó este problema. Y vamos a definir un intervalo alrededor de la media, porque queremos usar la desigualdad de Chebyshev. Vamos a necesitar un parámetro A. ¿Y qué vamos a pedirle a A? Pues A va a ser aquel valor que me elimine la dependencia de la varianza. Bueno, la varianza depende de n y k. Y yo quiero que esta cota pueda ser una constante. Hubiera yo cambiado este A por n a la n por raíz cuadrada de k sobre 5 o sea, yo pude haber hecho más chiquito este intervalo. Bueno, eso iba a hacer que esta probabilidad se redujera o se aumentara. Pero, otra vez, cualitativamente, lo que me va a importar es cómo este intervalo cómo vamos a tener las desigualdades de 2 a la k con respecto a n por raíz cuadrada de k. Bien, entonces la probabilidad de que el x no esté en el intervalo es menor que 1/4 o igual. Tenemos acá que efectivamente la probabilidad de estar en ese intervalo y es mayor que 3/4. Okay. Es el método del segundo momento porque usamos la desigualdad de Chebyshev, en donde el cálculo de la varianza, que es una versión del segundo momento, se utiliza. Bueno, está muy padre. Gracias. A ver si cambiando el iPad no desconecto. Si hay problemas técnicos, tengan paciencia. Ahora les quiero hablar de las gráficas de Erdős-Rényi. Y entonces, esta es la simulación que más me gusta de las gráficas de Erdős-Rényi. Las gráficas de Erdős-Rényi tienen un parámetro P, y entonces cuando uno se pueden considerar todas las gráficas aleatorias en un solo video, y ese video se vería de esta forma. Les voy a poner el video en su etapa inicial. En su etapa inicial, todos los vértices están aislados y vamos a ir aventando las aristas uniformemente al azar. Entonces, de todas las aristas que todavía no han aparecido, escogen una al azar y la ponen en el proceso y van apareciendo. Acá, en este caso, no puedo señalar en la pantalla, en este caso tenemos 1000 vértices y el otro parámetro es el grado promedio de los vértices. Y ahí está. Las gráficas de Erdős-Rényi tienen dos umbrales más relevantes. Aquí fíjense que va a cambiar de color. El color de los vértices está relacionado, es proporcional al tamaño de la componente en la que están. Y entonces ahorita cambió a azulito claro y luego a verde, porque ya esos vértices forman parte de una componente muy grande, que se le llama componente gigante.
Entonces, bueno, esto es lo que a mí me encanta, que es sistemas complejos en donde pones condiciones muy sencillas para que los elementos del sistema interactúen. ¿Cómo es que eso aleatoriamente resulta en algo tan ordenado? Esta componente gigante surge siempre alrededor, pero bueno, casi que determinísticamente, cuando el promedio de los grados es 1. Y bueno, después ya tenemos una componente conexa y un montón de vértices aislados. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿cuándo mi gráfica aleatoria de Erdős-Remy es conexa? Yo te respondo, ¿sabes si tiene vértices aislados? De entrada porque, pues si tuviera un vértice aislado, pues ya sabemos definitivamente que no va a tener, que no es conexa. Pero si no tuviera vértices aislados, en principio, una gráfica sin vértices aislados no tiene por qué ser conexa. Y en este proceso de Erdős-Remy van a ser lo mismo. Hay maneras de especificar cómo es que algo es lo mismo en aleatoriedad, pero no voy a entrar en esos detalles hoy. Entonces, bueno, ahí está todas las aristas. Aquí se están agregando aristas a la misma velocidad. Ya no se nota porque todas esas aristas están dentro de esa componente que ya ni se ve qué hace la componente, ¿no? La gráfica se va a volver conexa en el momento en el que el último vértice aislado se una a la componente gigante. Bueno, pues ya a la componente. Es gigante, pero ya no se considera esa, como que esa es la fase. Pues ahora vamos a las cuentas. Acá está. Y este es uno de los ejemplos del método, digamos, asintótico de los momentos, que es lo que nos va a permitir tener una idea inicial de lo que sucede en procesos aleatorios de este tipo. Entonces, bueno, a estas gráficas se les considera gráficas de Erdős-Remy. Se les puede considerar aleatorias como gráficas con la aleatoriedad más básica, pero bueno, es como uniformemente aleatorio y aleatorio, ¿no? Vamos a pensar que tenemos n vértices, un parámetro P, y ahora vamos a hablar de las GNP, en donde cada arista va a tomar decisiones independientes y van a estar presentes con probabilidad P. Entonces, lo que les enseñé es la modificación de este proceso a pensarlo que evolucionó en el tiempo. Y si yo me fijo en en uno de los cuadros de ese video, así cuadro por cuadro, pues voy a tener una gráfica aleatoria para cada P entre 0 y 1. Entonces, si yo no quisiera aprender el video desde cero y yo quisiera generar directamente GNP, lo que hago es a cada arista le pregunto, ¿estás o no estás? Con probabilidad P. Si yo si yo hiciera P igual a 1/2, entonces estoy representando todas las subgráficas de la gráfica completa de manera uniforme. Por la misma razón que los conjuntos B que acabamos de revisar eran uniformes y cada elemento se escogía con probabilidad 1/2. Bueno, pues estas van a ser nuestras gráficas. El umbral de conectividad, como les decía, su primer obstáculo, si yo me pregunto, ¿esta gráfica es conexa? ¿Esta gráfica GNP es conexa? Pues lo primero que puedo decir, fíjate si hay vértices aislados. Si hay vértices aislados, sabemos que la gráfica es disconexa. Si no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, va a ser nuestra primera referencia. ¿Cómo contamos el número de vértices aislados? Bueno, pues agarramos a cada vértice y le preguntamos si está aislado.
¿Cuántos vértices esperamos ver? Fíjense que yo a esta variable X le quité todas sus dependencias, ¿no? Depende de N y depende de P. Por la linearidad, tengo un factor N y le voy a preguntar a un vértice específico, digamos el 1, cuál es su esperanza, cuál es su probabilidad de estar conectado. Y más, ¿cuál es su probabilidad de ser aislado? Pues, ¿qué tiene que pasar para que el vértice Y sea aislado? Todas las aristas, todas las n-1 aristas que pueden salir del vértice Y, y acá tenemos el resto de los vértices, pues todas esas posibles aristas no deben de estar. Pues eso ocurre con probabilidad 1 menos p a la n-1. Aquí vamos a usar que si p es chiquito, porque ya tenemos mucha experiencia, sabemos que p va a tener que ser chiquito en el umbral, en el intervalo que nos interesa. 1 menos p es lo mismo, aproximado, que e a la menos p. Entonces tenemos e a la logaritmo de n menos p por n menos 1. Esta es su fórmula. Ahí está, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo que hacen con eso es que encontraron una parametrización de P. Entonces otra vez estoy así como que entre que me fijo en una gráfica con parámetro P, pero también me quiero fijar así como que lo que hay alrededor, ¿no? Y digo, la manera de ver lo que hay alrededor va a ser con este parámetro. Voy a dar un parámetro C, o sea, voy a pensar que P es parecido a log n sobre n. Ayer trabajamos con logaritmos base 2. Estos logaritmos son base e, son logaritmos naturales. Cuando sustituyen aquí, esta p tiene un log n sobre n. Pero pensábamos en n's grandes, ¿no? Entonces, como pensamos en n's grandes, este factor n-1 sobre n, eso ya es 1. Y lo que nos va a quedar, acá está, ¿no? Hacemos la sustitución y lo que nos va a quedar es pues que el número esperado de vértices aislados es más o menos n a la 1 menos c. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con este valor esperado? Con este promedio de vértices aislados. Pues hay que ir recorriendo la C, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si la C está muy cerca de 0, pues entonces el número, pues cuando n es muy grande, el número de vértices aislados también va a ser muy grande, casi n. Cuando C sea muy grande, así como 5 o 6, cualquier valor de hecho mayor que 1, pues este factor va a tender a 0. Aquí lo escribo como 1 menos C, pero cuando C es mayor que 1, pues es como si tuviera una fracción en realidad. Está tendiendo a 0 cuando n tiende a infinito. Y hay un punto ahí como la rayita, ¿no? Porque si C fuera 1, entonces voy a esperar exactamente un vértice aislado. Ahí ya no puedo decir ni que se va a infinito ni que se va a 0 este espacio. Ahí va a haber, ese es el umbral. Así se reconocen los umbrales. ¿Dudas hasta aquí? Este cálculo de la esperanza va bien, ¿no? Entonces otra vez, nos conseguimos algo que queríamos contar y lo separamos en indicadores.
Y lo que estamos viendo es que tenemos una esperanza de X que a veces tiende a 0 y a veces tiende a infinito. Si tiende a 0, por el método del primer momento, la probabilidad de que X sea igual a 0 va a tender a 1. En las aplicaciones de Y sabíamos que iba a ser positivo, porque la esperanza era menor que 1. Bueno, pues ahora si la esperanza tiende a 0, sabemos todavía más, ¿no? Sabemos que esta probabilidad va a tender a 1. ¿Y qué pasa si la esperanza tiende a infinito? Esto nos diría que entonces seguro encontramos un vértice, en este caso específico. El número esperado de vértices aislados tiende a infinito. ¿Podríamos garantizar que existe un vértice aislado? Ah, cuidado. Aquí vamos a necesitar un poco más de información. Y en muchos contextos de procesos aleatorios, eso es lo que encontramos. Tenemos un proceso aleatorio, se nos ocurre contar algo, X, y va a haber una fase de transición. Para ciertos parámetros de n, bueno, va a llegar un punto en donde esta esperanza tiende a 0 o tiende a infinito. De una de ellas podemos saber que en el límite o cuando n es muy grande, sí vamos a encontrar que x es 0. Acuérdense, es en el límite o cuando n es muy grande ya podemos, la probabilidad de que suceda algo diferente ya la vamos a despreciar. Y para saltar al otro lado del umbral hay que hacer trabajo. Hay que garantizar esta convergencia del segundo momento sobre el primer momento al cuadrado. Ok. Miren, acá les tenía más. Bueno, esto es el recordatorio del primer momento y es lo que nos da la conclusión de arriba. Y para el segundo caso... Pregunta, Laura. Ajá. Solo quiero entender bien. O sea, ¿estás pensando que n es muy, muy grande, pero Sí, finito de alguna forma cuando estás corriendo el P? sí. Entonces, lo que te está diciendo el segundo caso es que en el umbral que elegiste, ahí esperas tener por lo menos un vértice. Pero justo en ese umbral, ¿no? Porque cuando P es igual a 1, pues todos están conectados, ¿no? Sí. Bueno, acá para el caso de X igual al número de vértices aislados, P es igual, estamos pensando que para cada n dada, yo voy a pensar que P se escribe de esta forma. Pero entonces, cuando n tiende a infinito, P también tiende a 0. Oh, de acuerdo, entonces el umbral es justo al principio. Sí, la verdad es que las gráficas aleatorias con P fijo son medio aburridas, ¿no? Porque eso significa que tienes un puente de aristas, n cuadrada de aristas, y una fracción de esas aristas ya están ahí. Pero bueno, alguna vez han intentado dibujar una gráfica con muchísimas aristas, ya no se ve nada, no se le ve nada. El umbral está cuando la C es igual a 1. El umbral Sí. va a estar cuando la C es igual a 1, pero P en realidad es súper chiquito. Sí, claro. ¿Y qué quería decir más? Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces aquí otro recordatorio. Para hacer la notación más sencilla, estoy omitiendo la dependencia que estas X tienen
en la convergencia, ¿no? Las X van a depender en una N que va a tender a infinito. ¿Qué nos dice, qué nos dice esta condición? Intuitivamente esta condición nos dice que X, bueno, estamos pensando en una variable X cuya media tiende a infinito, pero también queremos decir que la X se va a concentrar alrededor de su media, porque, bueno, en probabilidad siempre surgen los casos así patológicos. Podría ser que la media esté teniendo valores cada vez más grandes, pero que la X se quede como chiquita y que por alguna razón, digamos, forzada, la media sea la que esté teniendo infinito, pero que los valores normales de X no sean tan grandes. Entonces, bueno, si la X no está persiguiendo a su media, digamos, pues entonces no podemos concluir que muy probablemente tengamos por lo menos una observación. Acuérdense que esta X está como contando cosas. Entonces, no podríamos garantizar que tenemos al menos una observación. La intención es que sí necesitamos concentración de la variable. Así le llaman. Para el segundo momento se necesita concentración de la variable. Y bueno, ¿por qué quiero esto? Ah, sí, esta es básicamente la demostración de esto del segundo momento. Entonces, fíjense en estas condiciones y en esta conclusión. Si yo quiero concluir que X va a ser mayor o igual a 1, lo que quiero ver equivalentemente es que esta probabilidad se va a hacer muy chiquita. Entonces, de nuevo estamos pensando en variables no negativas con valores enteros. Que sea mayor o igual a 1, el complemento es que sea igual a 0. Y entonces aquí, esta desigualdad siempre me parecía así como muy mañosa. El evento que X sea igual a 0 está contenido en el evento que dice aquí. Porque si X fuera 0, pues entonces esta desigualdad se satisface de manera trivial. Entonces normalmente se hacen como manipulaciones algebraicas para hacer este tipo de desigualdades en probabilidades. Y aquí es como simplemente, no, pues este es un caso especial, ¿no? Si X fuera igual a 0, entonces aquí no estoy diciendo nada, es una desigualdad sin interés. Pero esta probabilidad la puedo volver a usar con la desigualdad de Chebyshev. La puedo volver a acotar con la desigualdad de Chebyshev. Por la desigualdad de Chebyshev, segundo momento, tiene esa forma. Y yo ayer les estaba contando que yo no voy a pensar en la varianza, sino en el segundo momento. Entonces, quiero que este término tienda a 0, pues entonces me voy a fijar directamente que esta razón tienda a 1. Aquí está demostrado el término, ¿qué demostramos aquí? Demostramos que para que probabilidad de X igual a 0 tienda a 0, necesitamos que esta razón tienda a 1. No usamos la suposición de que X tiende a infinito. Esta suposición de que X tiende a infinito viene de manera natural en los umbrales que vemos. Entonces este es por eso le llamo así un poco, que es el método asintótico. Cuando ya estamos hablando de procesos a nivel asintótico, muchas veces vamos a observar esto. Para ciertos casos la media tiende a 0 y pasas el parámetro C que está midiendo esta probabilidad en las gráficas de Rorschach, pasas de C menor a 1, media 0, a C mayor
Bueno, acá es C mayor a 1, 0. C menor a 1, infinito. Por eso está esta condición aquí, pero en realidad para el método de los momentos, digamos, bueno, también sería sintético, pero quitando el contexto de procesos aleatorios, no necesitas la primera condición. Bueno, esta es la demostración de esa conclusión que vamos a hacer. Y aquí les estoy mostrando, si esto es lo último de esta hojita, aquí les estoy mostrando el caso, el ejemplo mañoso de probabilidad, en donde podemos ver que esta variable casi siempre vale 0. Cuando n tiende a infinita, esta probabilidad se va a acercar cada vez más a 1. Pero en el caso de la mala suerte, en el caso que nunca pasaría, pero a veces pasa, mi variable va a valer n cuadrada. ¿Cuál va a ser su esperanza? Pues su esperanza es 0, por la probabilidad de que sea 0. Bueno, más n cuadrada por la probabilidad de que sea n cuadrada. Y entonces este 0, pues, termina siendo 0. Y acá nos sobrevive, digamos, n. Entonces, tenemos que esta x cada vez con menos probabilidad tiene un valor positivo. Pero cuando tiene un valor positivo es gigante y entonces su esperanza es n. ¿Cuál es la esperanza, el segundo momento de esta variable? Pues va a ser como que lo mismo, ¿no? Pero tendría que ser 0 al cuadrado y n cuadrada al cuadrado. Pues entonces acá nos va a salir una n cúbica. Y aquí es cuando me pueden decir que estoy haciendo cuentas mal si estoy haciendo cuentas mal. Cuando yo calcule la razón, me va a quedar una n cuadrada, una n cúbica entre n cuadrada. Entonces la condición, esta, no se cumple. La condición de que el segundo momento sobre el primer momento al cuadrado, pues definitivamente no tendrá 1. ¿Y qué podemos decir de la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1? Pues esta es la probabilidad de que no sea 0. Y bueno, esto también definitivamente no está convergiendo a 1. Entonces, bueno, este ejemplo es un ejemplo hecho a la medida, mañoso, para ver que esta era la condición que necesitamos pedir para aplicar este tipo de argumentos. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Esto funciona súper lindo, ¿no? Entonces, cuando tengan un proceso aleatorio y estén contando, sepan que van a encontrar un umbral, contando algo, ¿no? Van a encontrar un umbral y entonces van a tener estas dos características. Pues vámonos al umbral de conectividad. 2:15. Ay, ¿en qué momento sucedió? Bueno. Entonces tenemos
que estamos contando el número de vértices aislados a cada una de estas XY. Y el primer teorema es, si la C es menor que 1, entonces la gráfica es desconexa, la probabilidad de que la gráfica sea desconexa tiende a 1. O sea que si n es suficientemente grande, ya ni me preocupo, ¿no? O sea, la probabilidad de que sea desconexa, básicamente 1. Y aquí en este caso, cuando la C está entre 0 y 1, es el caso en el que en promedio voy a ver una infinidad de vértices aislados. Pero entonces necesito aplicar el método del segundo momento, ¿no? O sea, tener una infinidad de vértices aislados solito no me implica que voy a tener al menos un vértice aislado. Hay que demostrar, hay que verificar este límite. Y entonces, vamos con calma, ¿no? Esta X es una suma de variables aleatorias al cuadrado. Entonces voy a tener los términos cruzados y por simetría me fijo en el vértice 1 y vértice 2 y tengo n por n menos 1 parejas de ese tipo. Voy a tener n menos 1 términos de este tipo y luego tengo los términos de la diagonal. Pero estas XYs son indicadoras. Entonces, si yo pongo aquí x1 o x1 al cuadrado, da lo mismo, porque son indicadoras. Entonces es una magia más de las indicadoras. Cuando yo las elevo a z potencia, de todos modos me quedo con la misma variable. ¿Qué va a pasar? Pues entonces, déjenme borro este 2 porque me confunde. Entonces, lo primero que va a pasar es, con este término, me va a quedar abajo, o sea, se va a eliminar este y abajo me va a quedar n por la esperanza de x1, que es la esperanza de x, que en este caso tiende a infinito. Eso eso es basurita que queda del límite. ¿Qué me va a quedar acá? Acá, pues n por n menos 1 es básicamente n cuadrado. En el límite no hace diferencia. ¿Y qué va a sobrevivir? Este factor de acá. Entonces, vamos a repasar. De todo este límite, lo único que me va a importar es la razón entre la esperanza de x1, x2, entre la esperanza de x1 al cuadrado. Entonces aquí en este caso la esperanza de x tiende a infinito y por eso este término se puede despreciar. Y como estos dos coeficientes son asintóticamente equivalentes, solo nos queda esta parte. Que esto también se los había mencionado ayer. Cuando yo tengo sumas de indicadoras, no me importa que haya dependencias, pero cuando llego al segundo momento, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí ya va a ser porque no le puedo preguntar al vértice, el vértice 1 no me puede decir si está aislado o no, sin darme una pequeñísima indicación de si el vértice 2 está aislado o no. Vamos a ver cómo es eso. Entonces acá tengo que la esperanza de esta x1 es de todos los n-1 aristas que llegan al vértice 1, todas estas tienen que estar ausentes. ¿Y cuál es la probabilidad de que dos vértices estén aislados? Pues acá tengo n-2 vértices, van a llegar, pues, ¿cuántos van a llegar? Van a llegar 2 veces n-2, pero tampoco quiero esta arista. Pues esto es 2n menos 2 menos 1.
Y por esto no son, o sea, bueno, por eso hay diferencia, ¿no? Este -1 es la pequeña dependencia de x1 y x2. X1 al cuadrado va a ser 1 menos p a la 2n menos 2, pero la esperanza, el término que está en el denominador, va a tener un -1 adicional. Aquí ya empecé a hablar más rápido. Deténganme si es necesario. Acuérdense, como habíamos observado, que P como función de n tiende a 0. Y aquí ya no importa el coeficiente C. P siempre tiende a 0. Entonces, todo este límite va a ser igual a 1, como queríamos. ¿Qué quiere decir que este límite tienda a 1? Lo que está diciendo esencialmente es que la correlación entre x1 y x2 no es tan grande, que podemos pensar que la podríamos sustituir por el producto de esas esperanzas. ¿Listos? Voy a cerrar con una breve descripción del otro teorema, del teorema hermanito. Pero primero quiero estar segura de que no tienen preguntas aquí. Todo bien. Muy bien. Está muy lindo, ¿no? Sí, todo muy claro. Ok, pues va el que sigue. Acá fíjense que yo les estoy resumiendo las bondades del método de los momentos, pero acá todavía hay que trabajar un poquito más. El otro lado del umbral, que C sea mayor que 1. La gráfica va a ser conexa. La probabilidad de que la gráfica sea conexa tiende a 1. El método del primer momento me dice que con probabilidad 1 no va a tener vértices aislados. Pero es lo que les había dicho. O sea, en realidad, no tener vértices aislados en un principio no significa que la gráfica va a ser conexa. Podría tener dos conjuntos así que no tuvieran aristas que los conectaran. Y entonces está este otro dicho en probabilidad, procesos aleatorios, combinatorios, que las condiciones necesarias se vuelven condiciones suficientes. Era necesario no ver vértices aislados y va a resultar ser suficiente. Porque en el momento en el que el primer momento me dice no habrá en el límite vértices aislados, va a ser justamente lo que queríamos. Las cuentas se vuelven técnicas y esta ocasión preferí hablar de otras cosas en más detalle. Nada más les voy a contar cómo hay que hacerlo. Pues, ¿cómo se hace? A la mala, tal cual. Hay que contar todos los casos. Esta es una desigualdad de unión. ¿Qué tendría que pasar para que fuera desconexa la gráfica GNP? Pues yo tengo que encontrar un conjunto A y ver que ese conjunto A sea disjunto del resto de los vértices. Y aquí uso simetría bueno, aquí uso simetría, ¿no? Todos, voy a pensar que los conjuntos A van a ser el lado chiquito. O sea que la cardinalidad de A no puede pasar de n medios. ¿Y de cuántas maneras podría escoger un conjunto A? Pues de n en k formas. Y todos van a tener la misma probabilidad. Otra vez, como no estoy pensando en estos eventos de manera simultánea, yo no necesito ver las correlaciones entre estas aristas. Entonces puedo pensar en los k primeros vértices, qué tan probable es que estén disjuntos del resto de los vértices.
Y pues tal cual, o sea, a usar la fórmula de Stirling y a ver qué esta cosa tiende a hacer. ¿Cuál va a ser el truco? El truco es dividir a esta suma. Fíjense, estos términos son, menores que 1. Entonces, mientras yo ponga un término más grande acá, hasta lo voy a hacer más chiquito. Entonces, ¿qué me conviene? El fácil de calcular es este. ¿Este es el fácil de calcular? Sí. El fácil de calcular es este. Porque este término, que es como una parábola invertida, este término va a ser mucho más grande que si K fuera este valor. Entonces, a este factor yo lo puedo manejar muy bien. Yo sé que este factor para todos los términos aquí va a ser extremadamente chiquito. Y acuérdense que 1 menos P es como E a la menos P. Este factor va a ser tremendamente chiquito, que aunque yo le sume la peor cota del binomial y que aunque yo reemplace esta suma por n, o sea, ni siquiera n medios, ¿no? O sea, yo puedo reemplazar esta repetición de los términos por un n. De todos modos, va a ser igual a 0. Y en donde hay que trabajar un poquito más es aquí. Porque aquí, como K puede ser igual a 1, este término en estas expresiones de abajo, este término es casi que n cuadrado por algún coeficiente, pero este término es casi n cuadrado. Y aquí este término, cuando K es igual a 1, simplemente es n, esencialmente n. Entonces hay que hacer las cosas con mucho más cuidado. Pero bueno, es casi final de la semana y es el final del curso. No quiero entrar en los detalles. Si tienen dudas, podemos verlas aparte. Si tienen curiosidad, pueden pedirme estas notas. Voy a ver con los organizadores del Congreso si es posible subir las notas a algún repositorio del Congreso. Y aquí está el material adicional. La primera parte es esta forma fácil de acotar la suma fácil. Y aquí dice, el siguiente término es más delicado. Y bueno, con más calma, podrían ver esta prueba. ¿Preguntas? Pues la obvia, que si se puede decir algo cuando C es igual a 1. Bueno, es una buena pregunta. Esto se parece mucho creo que ahora estoy más al pendiente del otro umbral, en donde hay una componente gigante. Y en la componente gigante igual va a haber un umbral en donde le quitan el logaritmo de n y le ponen un 1. E igual, si c es mayor que 1, va a haber la componente gigante. Si c es menor que 1, todavía no hay la componente gigante. Y sí hay maneras de trabajar con lo que queda, con lo que es 1, pero no es 1. Y para esto de conectividad, creo que no. Y la razón es esta. Yo les decía que las razones, las condiciones, les dije, las condiciones necesarias se vuelven suficientes. Y lo que pasa con este umbral de conectividad es que tú puedes verlo como video, como el video que les di. En lugar de pensar GNP por GNP, puedes ver todo el proceso. Y en el proceso tienes tiempos de paro. Y tú pones a dos estudiantes, ¿no? A uno que se fije cuando todavía hay vértices aislados y a otro que se fija cuando la gráfica es conexa. Y entonces las dos cosas siempre suceden. O sea, los dos estudiantes te van a decir ya al mismo tiempo. Y entonces no es solo que la probabilidad de que
una pase y la otra no pase, se vuelva a hacer. Es súper fuerte. O sea, en todos los... ya cuando las acoplaste, con probabilidad 1, es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo en donde dejas de ver vértices aislados. Ahí siempre la gráfica es con eso. Entonces ahí no se tuvo que hacer zoom al caso punto C es igual a 1. Espero que haya contestado tu pregunta. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues feliz fin de semana. Muchas gracias, Laura. Me gustó mucho tu curso. Gracias, Ana. Nos vemos. Que terminen bien la semana. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, fue un curso muy bonito. Gracias. Sí, Miguel, mándame un correo. Y te lo hacemos, sin problema. Bueno, todos los que quieran mandarme un correo. Sí. Agradecemos a la doctora Laura Eslava del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas UNAM por impartirnos el curso El método probabilista en gráficas y combinatoria. También agradecemos a todos los presentes y esperamos que puedan seguir disfrutando del Congreso. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego.